Muy buenas a todos, bienvenidos al box de Alex y Paco, un canal en el que vamos a hablar de la actualidad de MotoGP y nos presentamos, yo soy Paco. Yo soy Alex. Y vamos a hablar un poquito de MotoGP. Vamos a empezar comentando cómo vemos las marcas a día de hoy, cómo han sido los tests y cómo ha sido la primera carrera. ¿Qué tal ves a Yamaha? Claro. Empezamos fuerte. Nada, así como un pequeño resumen antes de abrir lo que es la carrera, lo que ha sido la carrera de Tailandia. Ver cómo llegan a partir del test es algo como que ha sido un poco irreal. Yo lo que he visto es que ha sido un poco irreal el test respecto a la primera carrera, porque todo lo veíamos un poco como el año pasado. El año pasado empezó Marc Márquez, por eso luego Alex Márquez, por ejemplo, no fue una sorpresa. La gente decía que fue una sorpresa. Alex Márquez lideró los test en el año pasado, igual que este año. Marc Márquez, Bezzecchi obviamente, venía Aprilia muy bien del año pasado, pero estaban las Ducati ahí, parecía que Pecco funcionaba y demás. Por empezar por un sitio, Yamaha, horrible. O sea, a mí me da... Sobre todo es algo que da apuro porque ver a un tío como Quartararo ahí, ver a Toprak, que llegaba, que a mí es un piloto personalmente que me encanta. Y que hace ilusión verle aquí. Hace mucha ilusión y verlo ahí detrás, aparte le va a costar mucho porque este año no creo que Yamaha, viendo el motor V4, viendo sobre todo de cara al año que viene, que 2027 cambiando normativa y todo. Sí, no creo que haga mucho hincapié en este año teniendo el cambio de normativa a la vuelta de la esquina. Este año yo creo que va a ser sufrir bastante para los pilotos de Yamaha, pero sí. Bueno, algo veremos. Además, Quartararo en los test, no sé si has visto las imágenes, que se le veía, estaba súper frustrado por eso mismo, porque veía que era un año que iba a tirar a la basura. O sea, es un año en el que sabe que Yamaha no va a invertir lo que suele invertir, porque Yamaha tiene dinero para meter como puede ser Honda. Hombre, siguen teniendo 4 motos al final, o sea que no es... Ha habido marcas que han estado con 2 motos, Aprilia ha estado con 2 motos mucho tiempo mejorando y tal, pero no se pueden comparar con las japonesas, de todo lo que han invertido siempre, todo lo que han mejorado, claro. Pero a día de hoy es verdad que lo que se augura ahora mismo, y haciendo ese pequeño resumen de los test, bueno, y viendo la primera carrera, viendo la Copa Yamaha ahí al final, que solamente estaba Pirro detrás, que es probador de Ducati. Y Maverick, que se metió ahí un poco. Y Maverick, pero por mala carrera, pero vamos. No se espera buen año para Yamaha. Y para seguir con Honda, la otra japonesa, que también viene de unos años muy sufridos, como... Sí, a ver, lo único este año que... Aunque yo lo habría hecho de otra forma, pero perdieron las concesiones. A ver, es verdad que al final es una marca... lo hemos escuchado un montón en DAZN y todo de Carlos Checa, el que sea. Honda es Honda. No se puede permitir, simplemente por orgullo, estar en ese grupo de concesiones. Y lo hicieron por eso, pero al final es una marca que va a llegar. Al igual que Yamaha. Yamaha yo creo que llegará. Va a tardar, porque Yamaha no es... Aún así no es Honda. Pero Honda está claro que va a llegar. Sobre todo, yo creo que Joan Mir está... Además lo decía el otro día... Está en un momento de forma yo creo que va a quedar por delante Zarco, ¿eh? Yo creo que Zarco va a quedar por delante. Igual que el año pasado. Como haya un par de carreras en lluvia, ahí va a ser la diferencia. Ya, es que Zarco el tío no baja el nivel. Tío. Y va a ser la diferencia que haga que esté por encima de todas las ondas. Sí, pero aún así lo que te digo, yo creo que llega muy bien Mir. Marini, para mí también, aunque ahora mismo es Mir, pero sobre todo... No sé si habéis visto la carrera, hay un momento cuando está, no sé si está peleando con... Vale, no sé si está peleando con Ogura o no, ahora mismo no me acuerdo con quién estaba peleando, pero tienes que ver cómo frenan. O sea, tú ves cómo frena cualquier otra moto y cómo frena la Honda. O sea, se le ve que se está pegando con ella, o sea, son 100 metros de pelea hasta que consigue frenar y poder tirarla, pero es verdad que, a ver, en su día Márquez ganó con una moto así de nerviosa. Una moto que era incontrolable. Sí. Pero... Es verdad que a día de hoy, con cómo son las motos, cómo es el mundial, cómo son las ayudas, cómo es todo eso, aunque el año que viene cambien, pero no puedes pegarte así con una moto, ya es imposible. O sea, a día de hoy las motos tienen que ir por el carril. Van por un rail, o sea, ahora mismo la aerodinámica hace que sea como si fuese un tren, o sea, literal. Es verdad que no... Honda, sobre todo... no ha tenido nunca una moto que sea... Porque es que ni en su día, ni... Honda no ha sido de hacer una moto de carriles, pero antes se podía hacer una moto que fuese más nerviosa, una moto con más potencia, una moto con más paso por curva. A lo mejor Yamaha tenía una moto de paso por curva y Honda tenía una moto más nerviosa. Ducati empezó con una moto que era solo la sabía controlar el stoner. Pues eso se podía hacer. A día de hoy van todas en la misma línea. O sea, al final empezó Ducati con ese avance aerodinámico, empezó a avanzar,
todas las motos han ido en esa línea. Sí, sí. O sea, han ido todo copiando lo que funciona. Al final se ha visto que lo que es el tema de la aerodinámica, que antes no se veía en MotoGP, al final el tiempo donde lo están ganando hoy en día es en el paso por curvas, donde se marca la diferencia, y esto hace que, pues la aerodinámica hace que esto se mejore bastante. Y por eso hoy en día no vas a ver una moto que no tenga los alerones por todos los lados. O sea, es que es imposible. no sé si has visto lo nuevo que ha metido Aprilia, Lo iba a comentar después cuando ya... No, pero sí, o sea, me parece... Eso es increíble y es algo que ya pasó en su día en Fórmula 1, Sí, lo que vieron con lo de la mano, porque al final quitas una mano del volante, pero en moto se puede hacer y vamos, es increíble, o sea, estás transformando la aerodinámica de una moto, en curva es una cosa, en recta es otra cosa. O sea, ahí seguramente, no sé, habrá que verlo, pero algo de la mejora de Aprilia viene por ahí, o sea, en el fondo de esta carrera, lo que ha sido la carrera de Tailandia, el tiempo creo que no ha sido ni un segundo más rápida que el año pasado. O sea, creo que han sido 9 décimas, la carrera completa 9 décimas más rápida. O sea, al final no es diferencia, porque es que encima esa carrera fue con Márquez que perdió presión, se tuvo que poner detrás de Alex, correcto, y todo, o sea, que no... podía haber hecho mucho mejor tiempo. Claro, o sea, seguramente hubiese sido más rápida la carrera del año pasado. Pero Aprilia no estaba. O sea, estaba Ducati ahí, pero Aprilia no estaba. ¿Y eso qué significa? Que Aprilia ha dado un paso para adelante y yo creo que Ducati ha dado uno para atrás. A lo mejor uno entero no, medio, pero sí ha ido algo. O sea, solo tienes que ver que la mejor Ducati ha sido Di Giannantonio, me parece, ¿no? Que queda sexto. Sexto. Sí. O sea, por ritmo, o sea, creo que Marc le mete como 4 décimas por vuelta de ritmo a Di Giannantonio. Sí. Y Marc no le daba para ganar la carrera, o sea... No, o sea, ahora comentaremos la estrategia de Marc, porque para mí yo creo que está haciendo una estrategia, él sabía que no iba a ganar la carrera, y bueno, ahora comentaremos eso. Pero bueno, estábamos en Honda. Sí. Estábamos en Honda todavía, bueno. Que va a llegar. Yo creo que va a llegar y aunque este año puede pelear, yo creo que puede pelear, ya hizo un podio el año pasado. O sea, ya han tocado ahí, ya Honda no se va a querer bajar de eso. Luego, no sé si tocaremos al final un poco el tema de fichajes, porque ya... Eso yo creo que para otro vídeo. Ahí viene Honda con el dinero, que eso... Sí. eso se nota, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Tenemos la KTM, que para mí tampoco es que tenga una moto diferencial como puede ser la Aprilia o Ducati, para mí son las dos mejores. Quizá en ese tercer escalón sí que puede estar KTM, ahí junto con Honda. Lo que pasa es que KTM lo que tiene es un piloto diferencial, o sea, es el único piloto que le puede sacar el partido que le está sacando a la KTM. O sea... Sí, yo creo que a día de hoy, es verdad que en ningún momento menospreciando a nadie, pero hay pilotos que marcan la diferencia y con sus motos, y es verdad que por mucho que digamos que Ducati haya dado un paso para atrás o KTM, es que eso lo hay que ver. Siempre una de las cosas que, básicamente, por mirar rápido, estás viendo la carrera, estás viendo los tiempos, y por mirar rápido la televisión, tú ves dónde está el segundo de la marca. Y tú ves dónde está Pedro Acosta y dónde están Binder, Bastianini y Viñales. Y Binder no ha quedado tan mal, y eso que... O sea, Binder lleva un montón de tiempo en Ducati, o sea, que es el piloto... KTM. O sea, en KTM, eso, perdona. Es el piloto que más tiempo lleva en KTM y que tiene la moto hecha a su medida. O sea, es que la lleva conduciendo desde hace, ¿cuánto? 5 o 6 años, por lo menos. Más, yo creo desde que... Vamos, ha subido MotoGP y lleva ahí en KTM. Sí. Pero al final, yo creo que la moto como tal... Acosta dijo que le costaba mucho el parar la moto, el entrar en curva, y este año lo consigue, pero yo sigo pensando que la moto ha podido mejorar, obviamente, todas las marcas se acercan, al final también se acercan porque están pensando en un desarrollo de una moto nueva. Sí, claro. O sea, en este caso Ducati lleva desarrollando la moto de 2024 desde 2024. O sea, pero digo que la moto de este año es la moto 2024. Sí, es la misma que... O sea, son 3 años que va a estar, que Ducati ha apostado por estar con la misma moto, seguramente por el progreso de la... Es más, Márquez lo dijo, que estaba corriendo con el carenado del 2024, o sea, que es una moto que estaban corriendo con ella hace 3 años. La aerodinámica de este año, la que han elegido todos los oficiales, es la 2024, de momento, ya veremos Jerez y mejoras y demás, pero de momento es esa. Y yo lo que creo que también le pasa a las demás marcas, pueden mejorar, pero tampoco es una mejora extrema, y en este caso yo creo que en KTM la diferencia la está haciendo Pedro, o sea, la está haciendo Acosta porque es increíble el meterle, al igual que decíamos que Marc le ha metido como unas 4 décimas por vuelta de Giannantonio a la segunda Ducati, pero si Acosta le mete 6 décimas a Binder, o sea, es una barbaridad, poder hacer
cómo gestionó la carrera. Sobre todo yo creo que también en lo que ha mejorado Pedro Acosta es en gestionar la carrera. Sí. O sea, porque el año pasado se veía que estaba luchando ahí arriba, y en el último tercio de la carrera se empezaba a quedar. Siempre sufría de neumáticos, siempre porque no gestionaba bien el neumático y es una cosa que ha mejorado este año. Que se ha visto perfectamente que al final lo que le ha pasado esto ha sido a Raúl Fernández, que iba muy bien, hasta que al final de carrera se le empezó a ir abajo el neumático y le pudo adelantar. Yo creo que ahí Raúl Fernández de verdad que todavía no tiene a lo mejor la costumbre de estar ahí arriba. Claro. Porque eso por un piloto como Bezzecchi, cómo terminó la temporada del año pasado, cómo se ha peleado con la moto, al final el año pasado fue completamente suyo el desarrollo y como que se veía más arriba, se veía más de poder pelear en posiciones de más arriba y eso te ayuda a gestionar. Igual que Acosta, el año pasado Acosta se lo pasó con una moto que destrozaba los neumáticos, porque al final, más que culpa de él, era culpa de la moto. También. O sea, y este año al final ha sabido, yo creo, por lo que hemos visto, solamente es la primera carrera, no sabemos más. Pero yo creo que al final el punto diferencial es, a día de hoy, la gestión. O sea, estábamos hablando antes de la aerodinámica y de la gestión. El otro día, no sé quién lo decía, una carrera son las 3-4 primeras vueltas colocarse, las siguientes 15 gestionar y las últimas tirar con todo. Pero es verdad, o sea, a día de hoy MotoGP es eso. Antes a lo mejor era distinto, pero ahora tienes que gestionar unos neumáticos críticos porque ya lo hemos visto, o sea, tienes que usar una carcasa nueva, diferente para un circuito en especial, por la temperatura, por lo que sea. Por lo que han dicho, en este circuito llevan una carcasa diferente que el año pasado, ¿verdad? En el mismo circuito. Sí, o sea, y al final, o sea, es diferente a la que se va a usar. Luego habrá circuitos más críticos en los que a lo mejor se vuelve a usar una carcasa así, pero es más dura porque se destrozaban. O sea, los neumáticos se destrozaban. Y al final, con ese problema ya del neumático, Acosta sufrió mucho el año pasado, pero yo creo que este año es el cambio que ha hecho. Vamos, está líder, o sea, primera carrera y está el líder. Sí, le vamos a ver luchando ahí arriba. Sí. Este año, el año pasado no ganó ninguna, le costó los neumáticos el no ganar ninguna carrera, pero este año ha ganado ya una sprint y también a ganar 100%. Sí, 100%. Y vamos a continuar con Ducati, que ahora mismo para nosotros es segunda marca, porque con el desarrollo que ha hecho Aprilia desde la última parte de la temporada del año pasado y cómo ha trabajado este invierno, porque para mí ha sido increíble, porque el presupuesto que tiene Aprilia no se puede comparar con el resto de las marcas. Yo creo que puede estar ahí con KTM, porque KTM que es verdad que ha tenido esos problemas de dinero últimamente. Al final es una marca que sale prácticamente de la quiebra, KTM. Y me parece increíble que siga ahí, que esté ahí, que... Obviamente, yo sigo pensando que más que el desarrollo de la moto es el desarrollo del piloto. Del piloto, sí. Porque tienen a un fuera de serie que esperemos... Yo espero que no lo pierdan, porque al final el año que viene es algo... Yo creo que lo van a perder. Yo creo que lo van a perder, pero el año que viene, o sea, ojalá que no, porque yo creo que se va a igualar todo. Es un año con una normativa nueva, con motos nuevas, o sea, diferente cilindrada. ¿Se va a igualar o se va a desigualar más? Porque puede ser que alguna marca llegue y te consiga algo que le haga marcar la diferencia. Sí, lo bueno es que no sabemos cuál va a ser. O sea, a día de hoy no se sabe cuál va a ser. Pero bueno, en este caso, Ducati, para mí, dan un paso atrás, dan medio paso atrás aunque sea, porque al final siguen tirando de la misma moto de 2024. Ya vimos en su día a Marc que con la 23, cuando corrían con la 24, cuando Marc llegó a la Ducati, al final corría con la del año pasado, ya se decía que esa era la mejor moto que había hecho Ducati. Y llegó la 2024 y fue una revolución, o sea, fue increíble. Pecco lo ha dicho, que ya ahí ya entramos en los problemas de Pecco. Sí. Pero Pecco siempre lo dijo, que la 24 era la mejor moto que había hecho Ducati, el equilibrio que tenía. Yo no sé si puede verse, te voy a hacer una pregunta, a ver qué opinas tú, de verse que Ducati no haya evolucionado tanto porque Marc no estuviera en los test de Valencia. Y claro, al final durante todo el invierno han trabajado con la opinión tanto de Alex, que es con el que pusieron toda, y de Pecco. O sea, no sé si esto ha podido marcar un poco obviamente. La diferencia. Yo para eso, por ejemplo, nosotros somos un poco... Que no se note. Es verdad que aunque vayamos así ya no veréis con más cosas. O sea, a nosotros nos gustan las motos, eso es lo primero. Lo primero que nos gustan las motos. Obviamente, un piloto favorito, ¿cómo no va a ser en nuestra época? Que no sea tu piloto favorito Marc Márquez, pero es que entiendo al que diga Valentino Rossi. Yo no soy de los de ni Valentino Rossi, no. O sea, ¿cómo no va a ser
el piloto favorito de alguien que me saca a mí 4 o 5 años, Valentino Rossi, sí es que lo ha vivido desde pequeño y ha ganado todo. Claro. Ese es un inciso. Partiendo de ahí, también sabemos reconocer los errores. O sea, Márquez es para mí, el mejor piloto, o en momentos de batalla el mejor que hay, en momentos de gestión puede también ser el mejor que hay, pero no es un piloto que desarrolla una moto. Es verdad, o sea, Márquez no ha sabido desarrollar una moto. Cuando ha estado en Honda, quien ha desarrollado la moto era Pedrosa. O sea, Pedrosa, mira dónde está KTM también y cómo ha podido desarrollarla cuando ha estado. Al final no es un piloto que desarrolle una moto, ¿por qué? Bien lo dijo, se le escapó un poco a Peco. Al final Márquez te corre con un tractor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sale una moto mala, cuando sale algo malo, es un tío que te va a llegar a la curva igual, que se va a tirar igual. Esto es una cosa que tiene Marc que demoraliza a su compañero. O sea, tiene lo decía Dani Pedrosa, que un año le llevaron unas mejoras que para él no mejoraban la moto. Y cogió Marc y dijo, a mí sí, pónmelas. Claro. Y Márquez está por delante de Dani Pedrosa. Claro, eso Dani Pedrosa decía que le comía la cabeza. O sea, como algo que no está mejorando la moto y aún así está por delante mía. Pues es que es mal Márquez. O sea, es que es malo. O sea, en el fondo para una marca es malo. Sí, para el piloto, obviamente, que va a aprovechar todo lo que tenga. Pero para una marca es malo porque no saben por dónde ir. Y al final, la gente que dice, no, es que Ducati hace caso a todo lo que dice Marc. A ver, fichas a un 9 veces campeón del mundo, hay que hacerle caso a lo que diga. O sea, es normal que le hagan caso. Es normal que le hagan caso. Pero también tienen que ver, Ducati tenía la filosofía como de una moto equilibrada para todos. Lo que no pueden hacer tampoco es una moto que sea crítica en aerodinámica o crítica en la frenada, que ahora está diciendo Marc que la moto no gira. El problema que están teniendo es como que la moto no gira en curva. Que por eso ha cogido el carenado del 2024. Claro, porque al final es lo que le ayudaba a girar, lo que le ayudaba a frenar, pero al final es lo que... ¿El problema cuál es? Que hayan seguido las indicaciones de Marc y como has preguntado tú, que en este invierno al final el piloto principal no estaba. ¿Qué es lo que pasa? Que siguen indicaciones más equilibradas, a lo mejor la que puede dar Alex, que este año era piloto oficial, la que puede dar Peco, la que puede dar Dilla, que al fin otro que también que desarrolla la moto este año, pero sin estar Marc Márquez, para mí es ese vacío también que se ha podido crear. Faltaba esa opinión que al final no es por nada, aunque no sepa desarrollar una moto como tal, es el piloto que más, bueno, junto con Zarco, sí. Zarco está por delante, pero es el que más tiempo lleva en MotoGP. Al final algo tiene que decir, por claro. mucho que... Claro, o sea, al final, obviamente la opinión es lo que decía antes. ¿Cómo no le vas a hacer caso a ese piloto? Pues claro que le tienes que hacer caso, pero es verdad que es un piloto al que, aunque sea la moto crítica, aunque sea la moto crítica, la va a llevar al 100%. O sea, moto que lleve la va a llevar al 100%. Y yo por eso, cuando lo leo por ahí, es como, joder, hay gente que se enfada, gente, como siempre decimos, los hooligans y tal, se enfadan de, no, es que está diciendo de Marc. Es que es verdad, o sea, también en eso tienen razón. Marc es un tío que te corre con una piedra, o sea, le pones 2 piedras a la moto y se va a tirar. O sea, se va a tirar a adelantarte con 2 piedras. ¿Qué eso hace que no puedas desarrollar? Pues a lo mejor también la propia marca, también es lo que creo, lo que decíamos de 2027, la marca también se puede relajar diciendo, tengo una moto, la de 2024, que es un avión, o sea, la moto que hizo Ducati en 2024 es un avión, y encima tenemos al mejor piloto del momento, de la historia, de lo que queráis. Pero tenemos al mejor piloto y la mejor moto hecha. Y que luego lo que has comentado, que al final los tiempos no han mejorado tanto, porque la carrera de este año no ha sido mucho más rápida que la del año pasado, entonces que al final es una moto que todavía te sirve para esta temporada, o sea, es una moto que está tan bien hecha que te sirve 2 años después, es que eso me parece una locura. No, es increíble, es increíble. O sea, me parece una puta Sí, por locura. eso en su día, como justificaron también el fichaje de Marc en vez de Jorge Martín, por lo que hizo con la 2023, comparándose con porque ellos mismos sabían, o sea, la diferencia que había era claro. abismal y ellos en ese momento no lo decían y Marc nunca echaba la culpa a la moto, o sea, siempre decía que, bueno, al final claro. O sea, era él, tal, no sé qué, pero, o sea, la diferencia era abismal. O sea, la diferencia, y Dariña, Tardochi sabían qué diferencia había y sabían y dijeron, al final Marc lo que hizo con esa moto, cómo peleó carreras con la 24. Con la 23. Contra la 24. Eso es. Cómo peleó carreras contra la 24, al final era lo que les llamó a ficharle. Y aparte de eso, yo también tengo una opinión ahí. El marketing. O sea, que eso lo dijo Marc en una entrevista de ¿te fichan porque venden más camisetas? Pues sí. Sí, es otra de las cosas. O sea, al final... No deja de ser un negocio.
es O sea, un negocio. Es como en el fútbol fichar a Mbappé, a Lamine Yamal, o sea, el que te venda camiseta. Al final va a vender más, obviamente que va a Sí. vender más, se va a ver más MotoGP, que ese es otro tema que queríamos hablar, de cómo se vio el año pasado MotoGP, cómo se vio el principio de año y qué fue pasando al final. Es un arma de doble Sí, sí, filo, sí. ¿eh? Sí, Porque sí. claro, llega Marca Ducati, quieres ver a un piloto como Marc Márquez en Ducati, Y todo el mundo está pendiente al televisor. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que llega, te gana todas las carreras, se acaba la emoción del mundial y ya la gente deja de verlo. Porque Sí. ya saben lo que va a pasar. O sea, ese es un problema que ahora hablaremos, pero yo creo que este año se soluciona. sí, yo creo que también. Y esperemos que para el año que viene todavía más, que todavía será más ajustadito. Y para terminar, vamos a continuar con Aprilia, que ahora mismo la colocamos top 1. O sea, ahora mismo solo hay que ver la carrera, que de las 5 primeras motos, 4 eran Aprilia. O sea, eso es algo que nunca se ha visto. Es más, llevan 3 carreras consecutivas ganando. Las dos Pensé que últimas lleva 3 de. victorias, sí. Llevan las 2 últimas del año pasado y esta. O sea, que eso es algo que Aprilia nunca había conseguido. Ya, y yo creo que ahí, en lo que hablábamos antes, o sea, son las 4 mejores motos y un fuera de serie. O sea, Acosta se cuela ahí por lo que es, Sí, sí. pero al final es una moto, han hecho una moto que funciona porque sobre todo, Bezzecchi, yo lo respeto muchísimo, es un tío que ha llevado esa moto en un año, o sea, porque es Sí, un sí. año, en un año la ha desarrollado. Ya no a su gusto, o sea, es una moto completa, es una moto para todo tipo de piloto porque la ha desarrollado él solo, porque al final, Sí, porque. el año pasado Ogura es rookie. Raúl Fernández al principio tampoco se Sí. encuentra mucho. Jorge Martín se pierde toda la temporada. Es una moto que desarrolla prácticamente Bezzecchi solo. Sí, porque Salvador y tampoco Claro, aportará no, mucho. no, al final como piloto probador, pero tampoco Sí. pudo aportar mucho. Y después de un año que consiga ganar carreras, que consiga hacer el final de temporada que hizo, y luego este principio de temporada, que es lo que más llama la atención. Ya no es que Bezzecchi está ahí, a mí Bezzecchi no me sorprende, me parece un pilotazo y se veía lo que venía haciendo. Pero como Jorge Martín perdiéndose un Sí. test, perdiéndose un día, o sea, un No, circuito entero. y que prácticamente viene de un año sin competir. O sea, que es una locura que, Sí. que a día de hoy esté ahí. O sea, O sea, viene porque Raúl Fernández también terminó la temporada muy bien el año Sí, pasado con Phillip Island y tal. terminó segundo en la última carrera, ¿no? Me parece. Claro, y ganando Phillip Island y todo, que es, o sea, terminaba bien el año. Pero el ver sobre todo Ogura, cómo ha remontado la carrera Ogura, que también estaba como un poco más perdido. Ver a Jorge Martín después de un año entero perdido, en los test solamente participar en uno de los circuitos de los test y que consiga hacer eso con el físico al final, No está al 100%. no o sea, está ni mucho menos al 100%. Está claro. Y yo es lo que también creo que ahí ya entra el tema de Aprilia. Este año yo creo que van a pelear por el Mundial, obviamente. O sea, también hay que esperar porque Ducati es Ducati y todo. Y las evoluciones, a ver Claro. también en Jerez, que veremos el primer paquete de evoluciones, pero claro, o sea, a día de hoy, lo que es Aprilia, para mí está un escalón por encima Sí. de Ducati y 3 de las otras marcas, o sea, Viendo también cómo ha sido esta carrera para Aprilia, ahí entra la duda de, vale, obviamente Ducati va a pelear por el Mundial, obviamente Marc Márquez va a pelear por el Mundial. Alex Márquez yo creo que también. Pecco yo creo que este año va a llegar, al final se está intentando ¿tú llegar a crees que esa... Pecco va a llegar? Yo creo que sí, porque está intentando llegar a esa moto equilibrada. Yo creo que no, ¿eh? Yo tengo mi teoría de que al final Pecco sabe que le van a alargar de Ducati, o sea, él creo Sí. que ya tiene firmado con Aprilia, que eso, bueno, Yo también lo creo. lo podemos hablar en otro vídeo. Y va a tener la mente en otra cosa. O sea, no es que es un piloto, Pecco es un piloto muy psicológico. O sea, es un piloto que tiene que estar de la cabeza bien para que le vaya bien en las carreras. Y ahora mismo, o sea, para mí está hundido porque al final ha llegado un tío, te ha sacado de tus casillas el año pasado y ahora te cambian por Pedro Acosta a la primera de cambio. O sea, yo creo que va a estar va a tener un año muy perdido. Sí, Veremos puede a ser. final de temporada, pero yo creo que va a estar un año muy perdido. Sí, sí puede ser. O sea, yo digo que llega porque al final... joder, es un tío también... Son 3 campeonatos del mundo que tiene. O sea, al que, final, manos tiene. que no va cojo. Y tiene... Yo creo que va a llegar. El tema, pelear por el Mundial, ahí ya no lo sé. No creo que pelee por el Mundial. Pero poniendo en la ecuación a Alex Márquez y a Marc Márquez por el año pasado, ya no hablando de este año, porque al final también es una carrera solo, pero yo meto en la ecuación a Jorge Martín. O sea, yo lo tengo que meter. Mira cómo ha llegado sin físico. Es que yo te diría que no llega ni a un 70% del físico que tiene. O sea, porque es uno de los pilotos más físicos que hay en la parrilla. No llega ni a un 70% de su físico. Su objetivo era acabar la carrera vivo, prácticamente, vivo de pulmones. Sí, sí. Y mira cómo lo ha acabado. Y después de ver cómo va la Aprilia y cómo va un piloto como Bezzecchi,
yo creo que Jorge Martín puede estar ahí 100% y va a estar, y sería muy bonito recordar a esa época de los Cuatro Fantásticos si peleasen a lo mejor el Mundial, en vez de que estuviese solo Marc Márquez, obviamente, que el año pasado al final lo que hablamos, es un Mundial que termina a falta de 6 carreras, pierdes emoción y tal, pero este año si pueden llegar los dos hermanos y pueden llegar Martín y Bezzecchi, y incluso Pedro, meter a Pedro obviamente. O sea, yo creo que Pedro va a estar antes que Alex Márquez, sinceramente. Sí, podría ser, este año podría ser, pero también es que ahí yo tengo no me fío mucho de KTM. Ya. Yo tengo el no fiarme de KTM porque a lo mejor esta carrera sí, Acosta ya lo hizo muy bien, por ejemplo, en carreras, hizo muy bien en Jerez, hizo muy bien en muchas carreras del año pasado, pero también entró en un bucle, la moto al final no mejoraba, era crítica, era una moto crítica, y yo creo que no es que hayan mejorado, sino que es que Acosta es mucho Acosta. Sí. O sea, Acosta es mucho Acosta y ya ojalá... es el tercer año que al final eso le da de experiencia que no tenía los anteriores, el año anterior, por ejemplo. Y yo creo, sinceramente, que Alex Márquez este año va a flojear. O sea, no sé por qué me da, pero va a estar también asegurándose el futuro. No sé si tendrá firmado ya algo, porque yo creo que irá a KTM. O sea, Sí, yo creo que sí que está... Él dijo que antes de la primera carrera el 60% de la parrilla está decidido. Y en la entrevista que hizo con Paul antes de la foto y demás, le decía, todos de aquí mienten. Obviamente está firmado. Ya hay un 60% de la parrilla que está firmado. Liberty Media lo sabe llevar muy bien. Va a sacar cada semana un fichaje. O sea, los contratos ya están firmados. Bueno, no era el tema para hablar de este vídeo, pero sabemos quién va a renovar, sabemos qué pilotos clave van a cambiar de marca, y eso, o sea, lo habéis visto en redes, lo habéis visto en todos lados, eso está claro. Con eso ya cerrado, ahí está el tema de este año te liberas y porque muchas veces estás pensando todo el año en asegurar tu futuro y ahí es donde pierdes, pero ya una vez firmado te liberas y puedes... Pero yo creo que también puede pensar el hecho de no voy a ganar el mundial, voy a ir tranquilo, no me quiero lesionar, que bueno, al final es un piloto y un piloto va siempre a intentar ir al máximo. Pero no sé cómo le puede afectar a Alex Márquez el hecho de pues, el año que viene al final ser un piloto factory, que es lo que... Ser por quería. primera vez piloto oficial, primera vez, bueno, estuvo en Honda, pero contando ese año cómo lo pasó, pero por primera vez yo creo que le fichan con el objetivo de desarrollar, o sea, el objetivo de ser desarrollador de una moto que se crea de cero, o sea, es una moto nueva, al final llega a Honda, a MotoGP, llega por lo que llega, por la retirada de Lorenzo ahí en último momento y tal, cuando su puesto era para el segundo equipo de Honda, y se vio en esa moto después de ese año de Marc, después de esa lesión, que al final tiene que tirar de Honda, no llegaron los resultados, piloto rookie, no es comparable a cómo llegaría ahora si se planta en KTM, después de haber sido subcampeón del mundo con el mundial que se marcó, a ver este año cómo lo lleva también. Pero yo creo, o sea, aunque él crea que no, pero yo creo que sí que puede estar ahí en la ecuación y ojalá... O sea, este vídeo le veremos a final de temporada y a ver cómo... Y diremos, ya verás que Alex Márquez ni ha aparecido, Acosta no... Estamos gafando a todos. Pero... Jorge Martín yo creo que va a estar arriba, va a luchar por los puestos de arriba. Ahora, también es verdad que es un piloto que es muy nervioso y como no tenga porque Bezzecchi ya tiene cogida la Aprilia por la mano y yo creo que a él todavía le falta un poco. Como siga intentando querer llevar el ritmo de Bezzecchi, que yo creo que las próximas 3-4 carreras no va a poder, o sea, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no va a poder, y vea que la moto puede dar más, él al final no está al 100%, pueda volver a lesionarse, o sea, ojalá que no, pero es lo que le ha pasado en las últimas lesiones, realmente, que él ha intentado ir más allá de lo que podía, y porque al final su cuerpo tiene un límite, como el de todo el mundo, y es una persona que físicamente es un portento, pero si estás al 100%, y claro, o sea, ahora mismo no lo está. O sea, y sobre todo que también es como le ves hablando en las entrevistas, el otro día lo decía, que ya se ve como él era, es un tío también que se tiene que ver arriba, para estar bien anímicamente se tiene que ver arriba, y esta carrera le ayuda un montón, pero es verdad que el problema del año pasado era ese, él sabía que esa moto tenía potencial, aunque pasó lo de que me voy, que no me voy, pero bueno, sabiendo que esa moto tenía potencial, él quería ganar, él quería estar arriba como fuese y al final eso te lleva a lo que te lleva.
le pidió consejo a Marc cuando llegó cuando tuvo esa lesión. Y al final... Creo que no le hizo mucho caso, ¿no? No, porque... sí, pero es un poco lo que Marc siempre ha dicho, de que nunca hagas nada en caliente y menos en una lesión. Sí. O sea, él le dijo, en este caso estás lesionado, tal, o si le pides, supongo, yo creo que le diría, que no se tienen que tomar esas decisiones ahí. No es el momento, porque al final ese ímpetu no puede hacer que tú te vayas de una marca que, por ejemplo, ahora mira cómo va. O sea, claro. Ahora mira cómo está esa marca. Para mí esa decisión ha hecho que el año que viene no esté en Aprilia. Y no sé yo si estará arrepentido. A lo mejor su bolsillo no, pero lo que es su decisión para poder ganar más carreras, poder optar al título, quizá. Yo creo que Aprilia va a tener la clave, no sé para el año que viene, o sea, estamos en 2026 todavía empezando, pero para el año que viene es que cambia todo. Yo tengo muchas ganas de 2027, tengo muchas ganas de... Vamos a empezar con 2026. tengo ganas, es verdad, pero obviamente yo tengo ganas de cualquier año de motos. Pero es que 2027, un cambio de reglamento así, que todo sea un poco de cero y demás, me llama mucho. Sí. Pero bueno, este año, haciendo el resumen que hemos hecho, yo creo que va a ser un año bastante competido, que el año pasado no fue tanto. Sí. Es verdad. El año pasado no fue competido por un piloto, o sea, sí, claro. Porque al final, o sea, lo que son las otras marcas, mira Aprilia, aunque llegó tarde, pero casi lucha por el segundo puesto con Alex Márquez, que estuvo sufriendo hasta el último momento para poder asegurarse el segundo puesto. Que si hubiera podido estar un poquito antes, Aprilia, no sé yo si hubiera estado Bezzecchi quizá luchando con Márquez, porque en las últimas carreras, o sea, estaba volando. A partir de Indonesia, bueno, y algo antes también de Indonesia, pero es como el punto referencial de cómo Aprilia llega para quedarse, porque lo ha demostrado ahora este año. Sí. Y a partir de ahí yo creo que este año puede optar a todo. Vamos, yo en mi opinión es que Aprilia puede optar a todo. Sí. Para hacer como un resumen, vamos a hacer un top 5 de los pilotos que yo creo que van a pelear este año el Mundial. En realidad coincidimos los dos, o sea, hay que, ya no solo por los resultados de la primera carrera, es por cómo se viene, tienes que ver un resumen de cómo se viene del año pasado, de los test. De cómo se adaptan a los diferentes circuitos, porque claro. Es que o sea, siempre hay un piloto que se da mejor un circuito u otro, pero estos 5 yo creo que están siempre fuerte en cualquier circuito. Y hay pilotos, o sea, por ejemplo, metiendo en el top 5, vamos a meter a Pedro Acosta sí o sí, es un piloto que es de esos que, como decía Quartararo una vez hablando de Marc, que va rápido siempre. O sea, yo lo veo a Acosta que tiene eso de que va rápido siempre. Que el día que llueve va rápido, el día que me grip va rápido, el día que ha tenido muchas caídas. Que no tiene miedo, o sea, es otro piloto claro. bueno, lo hemos visto en esta carrera, que si se tiene que tirar, se tira, o sea, es que, o sea, le ha perdido el respeto a cualquiera, o sea, se lo ha perdido a Marc Márquez. No tiene desde el buen punto de la palabra. Sí, pero claro, obviamente. No tiene el decir, entro con cuidado, no. Claro. O sea, sabe que si se tiene que tirar, hay muchos pilotos que al final tienes delante a Marc Márquez y te da ese respeto de decir, a ver cómo lo hago. No, Pedro Acosta dice, igual que te llaman Marc Márquez, como te puedes llamar, como a cualquier otro piloto. Al final, Pedro Acosta le da igual quien tenga delante, que él va a hacer la misma carrera, sí o sí. Sí, al final yo creo que ahí marca la diferencia el piloto. En este caso, yo creo que es el caso más claro. O sea, por mucho que tengamos a Marc y tal, para mí el caso más claro de diferencia de piloto, también lo joven que es y todo, se nota que es Pedro Acosta. Por eso yo lo meto. Pedro Acosta sí o sí, Marc Márquez sí o sí, y Marco Bezzecchi. Yo creo que son los dos, para mí, los dos punteros del Mundial este año. Por mucho que pueda estar Pedro Acosta, pues al final el campeón del mundo del año pasado, y este año la mejor moto, y cómo viene del año pasado también, porque para mí es un pilotazo, y cómo termina el año pasado es como poner las cartas sobre la mesa de lo que se venía este año. Y contando ya con ellos tres, yo los otros dos que metería son Alex Márquez y Jorge Martín. O sea, son dos pilotos también con los que hay que contar sí o sí. Y aunque hablábamos de Alex Márquez, que puede ser que al final la Ducati tampoco esté en su sitio este año y demás, pero Jorge Martín para mí, dale un mes más de recuperación de físico
y lo vamos a tener ahí arriba. Lo vamos a tener ahí arriba 100%. Ahora sí vamos a empezar con lo que es el Gran Premio de Tailandia. Vamos a ir al sábado. El sábado la verdad es que estuvo marcado por la caída de Bezzecchi, que se cayó yendo líder, que yo creo... Bueno, iba líder. Sí, iba líder, pero es que fue... Bueno, estaba ahí luchando ahí con Marc, pero bueno, que se iba a ir, o sea, igual que hizo en la carrera del domingo, o sea, el sábado lo iba a hacer igual, porque es que se veía que estaba bastante por delante, era muy superior en esta carrera. Y también luego estuvo marcado por lo que fue el adelantamiento de Marc Márquez a Pedro Acosta, que eso le acarreó una sanción que para mí se la dijeron muy tarde, o sea, al final tenía 3 curvas para poder ceder la posición, que sinceramente, o sea, por muy buen piloto que seas, es complicado poder ceder la posición y poder hacer algo. O sea, al final lo decía en el post, que dice, me la juego y termino la carrera, pero claro, esos son 3 segundos, pierdes 2 posiciones. Al final le dejó pasar, que yo no sé cómo ves tú esta acción, o sea, no sé si lo consideras que A ver, yo aquí entra el... para mí no es sanción, y no es porque sea Marc Márquez, de verdad, o sea no miréis el color. Para mí no es sanción por lo que se dice de el precedente que se hace para esta temporada. O sea, al final para la temporada... Que vas a marcar que al final cualquier adelantamiento Claro. que tenga un pequeño toque, porque es que, o sea, este adelantamiento lo hemos visto 100.000 veces peor. Yo me acuerdo que se lo hizo Bastianini a Jorge Martín, Es que le echó de la pista, pero le faltó pegarle una patada como hizo Rossi, o sea, que es que literalmente, o sea, se fue 10 metros fuera de la pista. Y para mí, o sea, lo que pasa en este adelantamiento es que Pedro Acosta no cede, porque Claro. literalmente no cede, y al final se queda sin pista, porque Marc Márquez está haciendo su trazada y él intenta ir por el exterior. No hay hueco. Y obviamente, también dice la gente, no, es que la trazada que no es la trazada ideal. Claro que no es la ideal la trazada de Marc Márquez. Marc Márquez va a ponerse por delante. O sea, tú en ese momento no vas a hacer una trazada ideal. No se hace nunca. O sea, los que... No, pero es que, o sea, 4 adelantamientos anteriores que hizo Pedro Acosta eran igual, o sea, Sí, era la misma sí, trazada sí. que hizo Marc Que Márquez. al final Con la cuando diferencia- adelantas, tienes que... No vas a hacer la trazada ideal. O sea, un adelantamiento ideal para mí, el adelantamiento del fin de semana, también por comentarlo, es el que le hace Raúl Fernández a Marc Márquez. Eso sí que es un adelantamiento ideal, que le mete la moto en el cambio de dirección, los dos por la trazada correcta, no hace falta que uno reduzca la velocidad, no hace falta entorpecer. Eso es un adelantamiento ideal. Pero esos adelantamientos, llámame loco, pero hay 4 en todo el año. Sí. En todo el año, o sea, es imposible. Es imposible porque estos son motos. O sea, estos son motos y la línea es una. La línea es una, puede haber 2 distintas. Además, Pedro Acosta y Marc Márquez son 2 pilotos que llevan líneas completamente distintas. Sí, pero en algún punto se cruzan esas líneas. Claro, Entonces, por o sea- mucho que quieras llevar tú tu línea, si tienes a otro piloto en paralelo, o sea, es que esas líneas se cruzan. Y lo que no puedes hacer, o sea, hay Marc Márquez que tenía que haber hecho. O sea, yo, sinceramente, o sea, para mí el adelantamiento es lo mismo que hizo Pedro Acosta en los 3 adelantamientos anteriores, con la única diferencia que Pedro Acosta no cedió y no le hizo el lazo que sí le hizo Marc Márquez, Sí. que al final, o sea, también eso es un punto de experiencia que tiene Marc Márquez, que dice, sí, tú me vas a adelantar aquí, pero al final yo cojo una trazada en la que puedo acelerar antes y voy a llegar a final de recta con mucha más velocidad. Sí, pero al final yo creo que, sobre todo, o sea, se puede, aún así, en grandes rasgos, ¿se puede respetar la decisión? Sí, también se puede respetar, pero a mí lo que me da rabia es el precedente que firma, porque a mí si hubiese sido al revés, además Pedro Acosta es un piloto que me encanta, es un piloto agresivo, es un piloto también que sabes que se va a tirar, y si es al revés, en este caso no ha habido ninguna caída, no ha habido nada, y al final es que solo hay que ver la imagen, Márquez está por delante, Acosta al principio levanta un poco y vuelve a meterse. Y ahí es cuando se da con la estribera. Y no solo ver las imágenes, o sea, sino las declaraciones de los pilotos después de la Sí, de carrera. los dos, de o los sea, dos. Que no es la de Márquez, claro, es la de Acosta. Claro, Me es parece que más Acosta importante la de dice Acosta. que, bueno, que no se siente tampoco ganador de la carrera Sí. porque no la ha ganado. O sea, si la ha ganado, o sea... Sí, luego lo ha en la dicho él, práctica. además, que como no me malinterpretéis, que la carrera la he ganado yo, Sí, y es claro. verdad, o sea, Sí, se tiene la que ha hacer ganado, notar, la ha ganado. porque la podía haber ganado tanto él como Marc, o sea, los Claro, dos se la eso es. merecían. Pero que no es una carrera que, por así decirlo, el adelantamiento que le hace ganar, esté orgulloso de él. O sea, eso es a lo que yo creo que Pedro Acosta se refiere. Sí, sí, luego según la adelanta que se gira y todo. Sí, de sí, qué sí, se está queda ahí pasando. como... Sí, sí. Pero vamos, yo sobre todo puedes respetar la decisión, al final Márquez también de cara a la tele, a todo a como es, de mediático, de lo que diga dirección de carrera yo lo respeto,
Pero obviamente... Pero luego le aplaudes al Claro. pasado. Claro. Y obviamente que se firma, es lo que digo, se firma un precedente que a mí no me gusta, pero no me gusta porque a mí me gusta que se haga, que no que sean toques, no que sea algo, en plan, no es que me guste el... Pero el que se juego vaya sucio, al límite. O sea, pero al que haya final- límite, que si un día hay un toque, y es lo que dice, lo que decía Alex Márquez, que un día te pasa a ti, pues ya pasó con las caídas, cuando se quejaban, que si no, es que uno tira al otro, es que no sé qué, un día te pasa a ti, otro día le pasa al otro, son motos. Y lo que no mola es que eso se corte de raíz, porque al final, ¿qué adelantamiento vas a hacer? ¿Vas a ceder en la última curva? No, si al final sale ganando, si te tocan sale ganando. Totalmente. O sea, ¿vas a querer ceder? No, si va a haber un toque y vas a salir ganando. Pues a mí es lo único, respetando la decisión, obviamente, Acosta se lo merecía, igual que Márquez, para mí la victoria, porque los dos, con una moto que para mí, ambos inferior a la Aprilia, Sí. llegaron peleándose, encima dieron una batalla que Fue hacía increíble. mucho que no la veíamos. Sí, sí, sí. Fue muy bonito. Pero para mí lo que no me gusta es el precedente para la temporada. O sea, porque ahora ya es verdad que tanto unos como otros, Sí, van a... pase lo que pase... Me tiro aquí porque, claro, si le toco me van a hacer perder una posición. o- ¿Y qué va a hacer la gente? Porque al final, el que es fan de Bezzecchi, el día que le pase a Bezzecchi va a ser como van a sacar esa imagen. El que es fan de Márquez la va a sacar también. El que es fan de Acosta va a llegar otra vez que le pase a él y van a volver a sacar esa imagen. Eso es lo que no me gusta, porque al final no dejas a los pilotos llegar a ese límite que es lo bonito de las motos. O sea, luego ves Moto 3 y Moto 2, nos encantan a todos y dicen, no, es que luego cómo ven los pilotos de Moto 3 y Moto 2. Ya, pero es que hay un límite que para mí es la esencia de las motos. Ha hecho un límite. Es verdad que es muy fina la línea, pero es la esencia de las motos. Habiendo visto ya la carrera del sábado, vamos a pasar al domingo. El sábado fue Bezzecchi el que cayó. El domingo el 0 vino por parte de Marc Márquez. ¿Tú cómo viste la carrera? Porque obviamente lo que habías hablado antes del sábado, Aprilia estaba muy por encima, Bezzecchi se iba a escapar, pero también cómo llega Ogura, cómo aguanta Jorge Martín, cómo Pedro Acosta, cómo remonta. Sí, sí. O sea, yo para mí, voy a empezar por Marc, que yo creo que él era consciente de que no podía llegar a Bezzecchi. O sea, al final él sabía que Bezzecchi estaba en otro nivel en este circuito y no quiso entrar en esa lucha con él al principio, no tal, y le dejó. Y él gestionó durante la primera parte de la carrera para poder llegar al final y poder luchar por el podio, que para mí yo creo que podía haber llegado perfectamente, Sí. si no hubiera sido por el pinchazo, podía haber llegado perfectamente al podio. Pedro Acosta en cambio, yo creo que sí que fue un poco más al límite durante toda la carrera, al final es el límite de la KTM, con su gestión, porque si no, no hubiera podido... Sí, o sea, este año que ha cambiado un montón, al final... Sí. El año pasado habría destrozado los neumáticos, 100%. 100%, o sea, no hay pero, duda. pero este año lo ha sabido llevar. Pero es verdad que para mí ya no es el límite de que no es que Pedro Acosta no sabe gestionar, no, es que la moto de Pedro Acosta tienes que llevarla a ese límite. Sí, O sea, claro. no es la Ducati, no es la Aprilia, no, Eso es. no es una moto que se pueda gestionar tan fácil y tiene mucho más mérito para mí una O sea, gestión de Pedro a lo, Acosta. a lo que me refería del límite es el límite de la KTM, Sí, porque sí, sí. si no hubiera el límite de la KTM hubiera quedado, pues, eso, un noveno como Binder, Binder o... como Sí, sí. Bastianini. O Maverick, que al final sí hizo una mala carrera, pero no pudo adelantar a las dos Yamahas oficiales Ya. que están ahí, están un un poco- segundo más lentas que todas las demás marcas. Es que eso es inentendible, pero, Eso, sí, no, o sea, pero bueno, viendo el resultado final, yo por ejemplo me dio un poco de, por así decirlo, un poco de pena, porque al final Raúl Fernández se marca un carrerón, Sí, la verdad. tiene mucho valor de según salió, porque es que Bezzecchi, la Aprilia puede ir muy bien, pero Bezzecchi tenía medio segundo más. Claro. Y para mí se marca un carrerón Raúl Fernández, que al final él asume, según está viendo venir a Costa, asume que no es su batalla, o sea, no, Sí, ya sí. su batalla es llegar al final, no perder el podium, y sabiendo que en este caso Marc no llegaba, Marc tuvo el pinchazo y Jorge Martín no iba a llegar, ni Jorge Martín ni Ogura, lo tenía muy bien ya para asegurar el podio. Pero me da rabia porque, joder, lo ha llevado, o sea, llevó muy bien la carrera
y para mí se merecía, a lo mejor se habría merecido el segundo, pero es que Acosta es No, mucho o sea, al final Acosta hizo lo que tenía que hacer, que es gestionar durante la carrera y al final atacar, que es lo que has comentado tú antes, como el orden de cómo funciona una carrera, y lo hizo muy bien. O sea, al final ese último ataque que hizo, no sé si terminó metiendo 4 segundos a Raúl Fernández al final, una cosa así. Sí, no, que al final tenía mucho, o sea, tenía ritmo, tenía mucho ritmo. Claro, o sea, tenía guardado, o sea, que no es que digas, no, le adelantó, no, 4 segundos, o sea, al final es una diferencia considerable. Bueno, y el detalle que no se nos puede escapar, que es ese cero de Marc, al igual que Bezzecchi, por comentar los 2 ceros más importantes del fin de semana, también Alex Márquez, que se caen en la misma vuelta los dos. Además, o sea, yo creo que, no sé si vas a comentar esto, pero la diferencia entre el cero de Bezzecchi y la diferencia del cero de Marc, para mí el cero de Bezzecchi sí que es culpa suya, o sea, al final es un... Sí, yo creo que ahí es el error viene también por querer liderar muy rápido la carrera. Claro, querer tirar de más, al final quería tirar de más, hacer esa diferencia para que no le pudieran adelantar y esto le conllevó a caerse. En cambio, el cero de Marc es un error de neumático, no sé... por lo que han dicho, yo creo que es más del propio circuito, o sea, del bordillo, de... Yo tengo que decirte que sé lo que ha pasado. A ver. Tengo aquí la foto que delata lo que ha pasado. Mirad. Es que es verdad que luego el propio Tardochi ha salido imágenes que sale mirando el bordillo. Fue al circuito. Sale ahí para mirarlo porque no se explica. Al final es un problema que es que pasa una vez cada 4 años. Esto es lo que le pasó a... La pondré ahí en la imagen. Alguien tocaba por ahí. No, pero es verdad que yo creo que es un problema de mala suerte, como ha dicho Marc, al final es mala suerte. Sí, o sea, porque le pasó a él, pero le puede haber pasado a cualquiera. O sea, Martín, creo que también dijo Marc que Jorge Martín en el test pasó también por encima de ese piano, todos los pilotos pasaban, pero Jorge Martín también tuvo una pérdida de presión en la rueda, como un pequeño llantazo, no desllantó como desllantó Marc, pero que ese bordillo estaba así y es mala suerte porque él lo decía, que al final muchas veces lo habían hecho, aprovechar esa salida para poder recuperar en la siguiente, no pierdes tanto tiempo, aunque pierdas un poco, pero bueno, tienes un par de vueltas para recuperar. Pero bueno, al final es mala suerte, o sea... Dentro de la mala suerte que tuvo de tener pinchazo, no tuvo la mala suerte de que al final eso le podía haber hecho pegarse un ostión guapo. O sea, al final has perdido toda la presión del neumático trasero y es que, o sea, no tienes ningún tipo de control sobre la moto. O sea, eso, al final, Marc Márquez también, que viene de la lesión y que creo que no está al 100%. O sea, eso hubiera sido una tragedia. Sí, además lo dice él, que suerte que no ha salido volando, claro. Y bastante es que haya acabado así. Pero al final, eso, por resumir esas 2 caídas, como decía Paco, para mí un error de... Bueno, en realidad podríamos meter a los dos como errores. O sea, al final lo de Marc es mala suerte, pero eso viene de un error. Sí, pero, o sea, por norma general eso no pasa. Sí, o sea, eso sí. Pero yo por no ceder tanto, ¿sabes? pero al final es... Para mí el de Bezzecchi es un error suyo. Es un error suyo, además, sabiendo que tenía más. Y encima es en la parte del circuito, creo que lo comentaba Carlos Checa, que es la parte del circuito que mejor hacía Bezzecchi en el fin de semana. Creo que ganaba como 3 décimas en esa parte del circuito. Y quiso tirar de más en su mejor zona. Se confió demasiado. Algo que le pasa a todos. O sea, el año pasado Marc en Austin, el circuito suyo, todo lo que quieras, y en la parte en la que más ganaba se cae por error tonto suyo, por querer tirar de más y aprovechar esas décimas. Pero bueno, primera carrera del Mundial, y es normal que hayan estos errores. O sea, al final, ¿pueden decidir un Mundial? Claro que pueden decidirlo. Sí. Pero se van a caer todos los pilotos claro. Van a tener cero, ya sea por un mal fin de semana, por lluvia, por querer tirar de más o por un toque. O sea, por mala suerte o por lo que sea. O sea, hemos visto muchas veces de pilotos incluso sin tener ellos la culpa, sobre todo Moto 3, Moto 2, joder, es que 4-0 seguidos y no se ha caído en ninguno de ellos. O sea, le han tirado 4 veces. Pues puede pasar, es algo que puede pasar. Eso pasa en las motos y es lo bonito también de las motos, que es ese punto de ser impredecible. Que no sabe si va a ganar hasta que no gira la última curva, no sabe si va a ganar. Y terminamos el fin de semana con Pedro Acosta, líder del Mundial, primera vez que se pone líder del Mundial. Promete. Sí. O sea, la verdad es que ha hecho muy buen fin de semana, primero en la sprint, segundo en la carrera, y no sé cómo vendrá el... Yo creo que promete buen año y sobre todo a mí lo que me ilusiona es
de toda la vida, o sea, nosotros somos fan de las motos desde que tengo uso de razón, él Sí. igual, o sea, yo no recuerdo un fin de semana sin ver motos. Y a mí me hace mucha ilusión que haya. Yo creo que viene un fuera de serie y ya se vio. O sea, yo O sea, no estoy descubriendo a nadie, no estamos descubriendo a ahora. nosotros es verdad que tenemos ese punto de que al final también es español, pero que, o sea, yo por ejemplo, la época de Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, o sea, yo disfrutaba, Claro. sí, yo quería que ganase un español, pero cuando veía a Rossi, bueno, el adelantamiento mítico que hizo en la chicane de Laguna Seca, en el sacacorchos, o sea, que después lo replicó Marc, o sea, Sí, son, sí, sí. o sea, son adelantamientos, son cosas que te marcan que al final, a los que nos gustan las motos, da igual la nacionalidad, que si Da tiene igual ese el punti- piloto, es que claro, da igual. claro, da igual el piloto, o sea, pero sí que es verdad que un poquito te tira para Obviamente, casa. el que diga que no miente. O sea, yo soy de llevar el 93. Me encanta todo lo que tiene que ver de Marc Márquez, porque lo he disfrutado desde esa carrera de Estoril de 125. O sea, Joder. es que desde ahí, es lo que a lo mejor a mí me ha hecho disfrutar más y ser más fan de un piloto. El disfrutar desde que empezó. O sea, te digo yo que alguien, pues igual tu hermano, que son 6 7 años de diferencia, esos años al final te han hecho ver más el principio de Rossi y puede Claro. que a él le guste más Rossi, pero es normal, o sea, es algo que, Sí, sí, sí. algo que tú has visto desde pequeño, que lo has seguido y que encima luego se ha convertido en lo que se ha convertido. Yo, por ejemplo, mi padre ha seguido las motos desde siempre y su ídolo de toda la vida no es el que más mundiales tiene, es Kevin Swans, porque era el que más, o sea, era el que le hacía de verdad decir, hostias, el que se le levantaba del sofá, ¿sabes? Y a partir de ahí, yo, por ejemplo, es que también soy muy friki, me he visto carreras de. Me he visto todas las carreras que he podido verme. Y es lo que te decía al principio, que me llama, o sea, me hace mucha ilusión que aparezca otro fuera de serie, porque siempre en todas las épocas, en cualquier deporte, ha pasado con Nadal, con Alcaraz, Sí, en claro. el fútbol Messi, estaban Messi, Cristiano. Cristiano, vienen otros, vienen Mbappé y demás. Sí. Y en motos, pues pasas de Duhan, pasas a mí, por ejemplo, yo me llamo Alex por Cribillet. Esa la quería meter, pero es mentira. Es mentira. Esa lo voy a poner. Lo voy a poner. A mí Cribi, por ejemplo, fue un poco lo que me hizo aficionarme a las motos desde pequeñito, porque se llamaba Alex, como yo. Valentino Rossi, esas peleas con Gibernau, que yo, en esa época yo me acuerdo de Stoner, o sea, empezar... Stoner. Stoner fue también otro Increíble. fuera de serie, Marc Márquez, y es que yo sentía que nos quedábamos un poco huérfanos después de... Yo he de decir que, por ejemplo, un mundial que a mí me supo muy agridulce fue el de 2020, que se lesiona a Marc Márquez y parece que nadie quiere ganarlo. O sea, era un mundial que parecía que nadie quería ganarlo. Sí, o sea, ahí es como que te das cuenta de esto que estoy diciendo, de que se queda un poco huérfano el Claro. mundial sin un piloto así, porque siempre, al menos siempre ha habido uno, es lo que digo, en su día Duhan, Rossi, antes de que llegasen luego los Cuatro Fantásticos, Rossi marcaba la diferencia, o sea, por el piloto que es, pero al final que siempre hay como, yo creo que es la vida en general, se sigue esa dinámica que hay un tío que se va a salir, hay una persona Sí, que se va a salir. que destaca por encima de los Claro, demás. y es como que el mundial se quedaba un poco huérfano. Y yo a día de hoy, la verdad que siento que con Acosta, o sea, no es que sea a día de hoy, obviamente desde que empezó en Moto 3, se veía venir, se veía Sí, que era sí, un sí. piloto con Joder, con esas que las características. primeras 4 carreras las ganó, o sea, eso es... Lo que hace de Claro. salir del pit lane y ganar una carrera, Sí. se vio ahí Sí. que prometía y es algo que ilusiona, porque al final a mí ante todo me gustan las motos, es algo que para mí es importantísimo, o sea, es Sí, que no lo concibo, no concibo mi vida o sea, sin eso. Nosotros vamos a ver las motos, estén arriba los 5 españoles o sean Sí. italianos. O sea, nos da igual porque al final lo que nos gusta son las motos, es ver las carreras, que es que, ya lo ha dicho Alex, que lo llevamos viendo desde que tenemos uso de razón. Es que al final da igual quién esté arriba. A mí me gusta el deporte, o sea, es un deporte que me encanta, me apasiona. Por eso lo que me daba rabia, de lo que hablábamos antes del toque, es perder a lo mejor esa esencia que tienen las motos, pero de cara a las motos. O sea, si el día de mañana se retira Marc, que a lo mejor es en este caso nuestro piloto favorito y demás, da igual, o sea, se va a retirar pues como se va a retirar en su día Pedro Acosta, como se va a retirar en un futuro David Almansa, como se va a retirar Y Máximo como se ha Quiles, retirado Valentino claro, Rossi... se van a retirar todos, o sea, es una época,
pero al final el deporte queda ahí y se tiene que mantener esa esencia. Pues bueno, hasta aquí el primer vídeo del box de Alex y Paco. Espero que os guste el canal. Ya sabéis, vamos a estar aquí comentando toda la temporada de MotoGP y también haremos un repasillo por las categorías inferiores, que en este no le hemos metido, pero bueno, le daremos un repasillo en los siguientes vídeos. Vais a tener vídeos de todo tipo, siempre relacionado con las motos. Y nada, seguirnos para estar ahí al tanto de todo lo que subimos. Chao.